Dios les bendiga, mis hermanos. Nuevamente estamos este domingo unidos por este medio para reflexionar en la palabra de Dios. Hoy es el día del Señor y como siempre reflexionamos en el Evangelio que el calendario litúrgico nos da para este domingo. Y nos toca leer en Lucas capítulo 15 los versículos del 1 al 3 y del 11 al 32. Y la palabra de Dios dice así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha resucitado. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido sus bienes como con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Esta es palabra de Dios. Desde que empezamos a leer el texto, nos damos cuenta de 2 cosas. Una, que el tema principal o el tema que sobresale en la parábola es el amor y la misericordia de un padre. Y también los primeros versículos nos dan a entender y nos refuerzan la idea que tenemos de que los fariseos y los escribas, los líderes religiosos de Israel,
nunca entendieron la amistad de Jesús con los publicanos y pecadores. No se sabe qué concepto tenían ellos de pecadores. ¿Cómo clasificaban ellos a esta gente para llamarles pecadores y para alejarse de ellos? Porque ciertamente los religiosos judíos no tenían relación con los pecadores y con los publicanos. Pero Jesús los recibe, dicen los primeros versículos, y come con ellos. Como que Jesús aprueba la conducta de los pecadores y entonces provoca murmuraciones. En respuesta a esas murmuraciones, Jesús relata 3 parábolas que están en este capítulo 15. Las 3 parábolas hablan de algo que se había perdido. Las 3 parábolas ponen a una persona o a alguien que está buscando lo que se ha perdido y también el momento de encontrarlo para darnos a conocer la alegría de encontrar aquello que se había perdido. Es decir, el texto de hoy es solamente la parábola del hijo pródigo, pero en las 3 parábolas, la de la oveja perdida, vemos a un pastor que deja las 99 y va a buscar esa oveja perdida y se goza cuando la encuentra. Vemos a una persona que ha perdido una moneda y también la busca con cuidado, independientemente del valor de esa moneda, y se alegra cuando la encuentra. Y esta, que es la que el calendario litúrgico nos ha puesto, es la parábola del hijo pródigo. Es una parábola donde también hay un hijo alejándose del hogar y regresando a él, y el gozo de ese padre. Entonces las 3 parábolas nos enseñan prácticamente el mismo tema, pero enfocado en 3 maneras diferentes. Hoy veremos entonces la parábola del hijo pródigo. Fíjense que la palabra pródigo no es una palabra usual entre nosotros. No es parte de nuestro vocabulario. Y casi siempre se entiende hijo pródigo como un hijo malo o un hijo pecador, un hijo desobediente. Pero la palabra pródigo propiamente no tiene una significación de algo malo, sino todo lo contrario. Pródigo es generoso o derrochador. Y precisamente entonces el hijo pródigo es aquel hijo que derrocha sus bienes. Pero la prodigalidad o ser pródigo no es malo. Las personas que ayudan a los necesitados, que se les llama, son personas caritativas, ¿verdad? Ellos dan su dinero en cantidades, eso se llama ser uno pródigo o actuar con prodigalidad. Y eso no es malo, ¿verdad? Entonces vamos a pensar, mis hermanos, que realmente aquí el mensaje no está enfocado en él. El hijo menor y el hijo mayor. Muchos dicen que son 2 parábolas diferentes, la parábola del hijo menor y la parábola del hijo mayor. Pero como les decía, aquí el enfoque no es ninguno de los hijos, es el padre. Nos tenemos que enfocar en el padre, porque el amor del padre y su esfuerzo por reconciliar a la familia es lo que le da unidad a la parábola. La ley de Moisés, mis hermanos, y las leyes terrenales, las actuales también, siempre han normado lo que es la herencia, cómo se deben de distribuir. Nosotros sabemos que los padres deciden en qué forma heredar, pero en aquel tiempo el hijo mayor heredaba un porcentaje mayor de los bienes. Sin embargo, ninguna ley dice que la herencia se debe entregar mientras el padre está vivo. Siempre pensamos en herederos de personas fallecidas. Entonces, la petición de este hijo, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, es una petición irrespetuosa y está fuera de lo que realmente es legal.
¿verdad? No es una petición prudente, es una petición imprudente e irrespetuosa. Sin embargo, el Padre se lo concede. Este Padre bueno se la concede, y ya el hijo menor, en el transcurso de la parábola vamos a ver cómo ese hijo que actuó de manera irrespetuosa con el Padre recibe su propia penitencia en su error. Entonces, es un proceso. Yo creo que no vale la pena que nosotros ocupemos tiempo en leer y relatar nuevamente los detalles, ¿verdad? Porque ya sabemos cómo él pidió su herencia, se fue y la malgastó, derrochó sus bienes, hasta el momento en que le faltó. Y ese faltarle es lo último, mis hermanos, es no tener para comer, es no tener para las necesidades básicas, es ser una persona totalmente indigente. La parábola nos hace ver cómo esta persona derrochó sus bienes, llegando a un punto en el que no tenía nada, ni siquiera amigos. Entonces, ese es el proceso de la parábola, ¿verdad? Pero el punto importante de la parábola para mí está en el versículo 17. Volviendo en sí. Cuando este muchacho, este joven, este hijo menor ya estaba en esa condición de calamidad, materialmente hablando, donde ya no tenía ni para las necesidades básicas, elementales. Entonces él dice la parábola, y volviendo en sí. Para mí esa palabra volviendo en sí es el momento en el que se detiene y reflexiona. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Porque literalmente, mis hermanos, él perecía de hambre. Dice que deseaba comer de las algarrobas que comían los cerdos. De lo que comían los cerdos él deseaba, pero no le daban. Es decir, llegó a lo último. Nosotros tenemos conceptos de pobreza, pobreza extrema, pero creo que esto es más que pobreza extrema. Pero volvió en sí, es decir, reflexionó. Son dos cosas importantes. Reflexionó y luego dijo: me levantaré e iré a mi padre. Entonces, primero reflexionó, volvió en sí y luego tomó una decisión: me levantaré e iré delante de mi padre. Y al padre él va con una frase que la estudia, porque está en el versículo 18, cómo piensa él decirle a su padre, y luego está en el 21, cuando ya él le expresa al padre su humillación. ¿En qué actitud este hijo va al padre? No va a exigir más, porque el padre tiene más y porque su hermano disfruta de mucho más. No, él va en una actitud totalmente humilde, porque él volvió en sí, porque él reflexionó. Y esa actitud es precisamente la que le ayuda, la que hace que el Padre tome esa actitud. El amor del Padre, mis hermanos, este es un pasaje que de verdad refleja lo que es el amor verdadero de un padre. Esa alegría de recibirlo, de verlo, ese recibimiento tan especial en donde destaca algo. No le reclama, no le hace preguntas, no lo recrimina. Y hay una frase que casi nunca nos gusta que nos la digan, ¿verdad? Que cuando la otra persona tiene la razón. Entonces, la actitud del hijo es de humillación y la actitud del padre es de un amor incondicional. No pone condiciones. Vas a regresar, pero en estas y estas condiciones. Pasa adelante, pero si te portas aquí, te portas allá. No hay preguntas: ¿a dónde te fuiste? ¿Qué hiciste? Todo lo que yo te di. Sino simplemente abre sus brazos. Fíjense que la Biblia, la palabra de Dios y la enseñanza de Jesús directamente es tan clara
Es tan evidente que dice que el padre, aún viéndolo de lejos, corrió a recibirle. Es decir, no tuvo que caminar y llegar él hasta donde su padre estaba detenido o parado y postrarse, sino que el padre corrió hacia él. Y cuando el hijo empezó a decirle la frase que había estudiado, que he pecado contra el cielo y contra ti, y yo sé que no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros, el padre le responde que traigan el vestido, el mejor vestido, que le traigan calzado, que pongan un anillo en su dedo, que le den de comer, que maten al becerro gordo, etc. Es decir, aquí va a haber fiesta. Yo estoy feliz de verte. Ni siquiera le reprochó esa frase, sino que simplemente el hijo está en un tono de humillación y el padre está en un tono de amor incondicional. Misericordia, misericordia de la misma manera que Dios tiene misericordia con nosotros. Cuando nosotros pecamos, esta es una figura de nosotros pecando y volviendo nuestros ojos al Señor. De nosotros cometiendo errores y volviendo en sí cada uno de nosotros para decir, no, yo no voy por buen camino, tengo que volver al Padre. Y un reflejo o una imagen de cómo el Padre nos va a recibir. Al parecer, la figura del hijo mayor no es la más correcta o la más agradable. Él está celoso. Él reclama su derecho de hijo obediente que no ha defraudado a su padre. Y podemos darle la razón en cierta forma. Pero el padre sabe qué explicación darle. Tú eres dueño de todo. Lo que yo poseo es tuyo. Tú siempre estás conmigo. Pero este hijo mío había muerto y ha revivido. Él estaba perdido y ha vuelto a la casa. Y el único propósito del Padre es reconciliarlos. La parábola no sigue como para decirnos al final qué pasó, pero podemos tener la seguridad que el esfuerzo del Padre ha sido reconciliar a sus hijos. Y nosotros, mis hermanos, tenemos que recordar una cosa. En la primera parábola de la oveja perdida dice que así como este pastor se alegró por haber encontrado a esa oveja perdida, así hay fiesta en los cielos con un pecador que se arrepiente. Se alegró el pastor por esa oveja que fue encontrada, que se había perdido y la encontró. Se alegró la mujer que perdió su moneda y se alegró e hizo fiesta el padre que encontró a su hijo. Es incomprensible el amor del Padre. Es muy comprensible y algo que no podemos negar, que los hijos fallan. Pero el amor y la misericordia del Padre cubre a los hijos siempre. Los padres desbordan de amor y nuestro Padre Celestial desborda de amor para cada uno de nosotros si vamos a Él arrepentidos. Que Dios les bendiga, mis hermanos.